Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes aquí en Torreón. Que las bendiciones de Jesucristo, del ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta tarde quiero leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 35 en adelante, y dice así: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Aquí el Señor Jesucristo hace una promesa para los que creen en Él. Él dice que aquel que cree en Él, dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La resurrección del día postrero, la primera resurrección, es para los creyentes en Jesucristo para vida eterna, los cuales han dormido, o como algunos llaman o dicen, han muerto. Pero los santos no mueren, sino que duermen, y Dios los despertará en el día postrero, como está prometido. ¿Recuerdan ustedes que Jesucristo en algunas ocasiones, cuando, por ejemplo, una niña, la hija de Jairo, era un sacerdote, cuando murió, encontramos que Jairo, su padre, había ido a donde Jesús, pues ella estaba muy enferma, había ido para buscar a Jesús, para que viniera y sanase a su hija. Pero cuando se encontró con Jesús, llegaron también personas de la casa de Jairo, y
le dicen a Jairo, el padre de la niña, ¿por qué molestas al maestro? Ya la niña, tu hija, murió. Y Jesús le dice, ten fe, ten fe. O sea, no te preocupes. Ella no está muerta, sino que duerme. Los que vinieron a darle la noticia estaban desanimándolo, pero Jesús lo estaba animando. Estaba dándole fuerzas a su fe. Porque para el que cree, todo es posible. Ahora la resurrección de todos los escogidos será para el día postrero, para todos los escogidos que han partido de la iglesia gentil y también del pueblo hebreo del tiempo allá de los apóstoles. Ahora también en la iglesia gentil han entrado hebreos en diferentes edades, los cuales resucitarán si han partido, y si están vivos y están en el cuerpo místico de Cristo, serán transformados conforme a la promesa de Cristo. Ahora, Jesús, encontramos que a los que partían o morían, Jesús decía, no está muerto. La persona no está muerta, sino que duerme. Y voy a despertar. Así dijo también acerca de Lázaro. Cuando Lázaro había muerto, Jesús dijo, Lázaro, nuestro amigo, duerme y voy a despertar. Pero hablaba de lo que la gente le llama la muerte. Y lo despertó, porque los santos no mueren sino que duermen. Ahora, aquí el Señor Jesucristo en esta lectura que hemos tenido nos habla de la resurrección de todos los que creen en Él, que han partido, que han muerto. Dice que Él los resucitará en el día postrero. En este pasaje nos habla en 3 lugares del día postrero. Dice el primer verso, el 39 de este mismo capítulo 6 de San Juan, dice que todo lo que me diera el Padre no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y luego el verso 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y el verso 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. En este pasaje encontramos que 3 veces el Señor Jesucristo habla de la resurrección para el día postrero. La resurrección de los creyentes en Jesucristo que han muerto, o sea, que han dormido. También el Señor Jesucristo en el capítulo anterior, o sea, capítulo 5, nos habló de la resurrección, comenzando en el verso 24 del capítulo 5 hasta el verso 29. Y dice así, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Ahora aquí en este capítulo anterior nos había dado la información de que el Hijo de Dios
resucitará a los muertos. ¿En qué forma? Resucitará a los muertos hablando la resurrección. Oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán, se levantarán. Ahora sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora aquí tenemos la resurrección para los muertos en Cristo. También encontramos que habrá una resurrección después del milenio, que será una resurrección general, o como se le llama también, la segunda resurrección, en donde resucitarán personas que van a entrar a la vida eterna y otros que van a ser condenados, unos para vida eterna y otros para condenación. Estas personas que van a resucitar después del milenio irán delante del trono blanco para ser juzgados por sus obras, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, es una resurrección general, unos para ser condenados y otros para entrar a la vida eterna. Pero allí estaremos todos nosotros, ya con nuestros cuerpos transformados, con nuestros nuevos cuerpos, no para ser juzgados, sino para estar en el tribunal de Cristo, como miembros de ese tribunal, y con Cristo juzgar. San Pablo nos dice: ¿o no sabéis que los santos juzgarán al mundo? Y aún a los ángeles. ¿A cuáles ángeles? A los ángeles que se rebelaron contra Dios al unirse en la rebelión del diablo, los cuales perdieron su lugar, su posición con Dios. Ahora encontramos que es la voz del Hijo de Dios, la voz de Jesucristo, la que llamará a los muertos para esa gran resurrección. Ahora, nuestro tema para esta tarde es la voz del Señor Jesucristo en el día postrero. La voz del Señor Jesucristo en el día postrero estará llevando a cabo en el programa divino todo lo que fue prometido. Pues por esa palabra creadora es que se llevarán a cabo las cosas que Dios ha prometido. Ahora, hablándonos acerca de la voz de Jesucristo, encontramos que la Escritura nos muestra en Apocalipsis capítulo 1 la voz de Jesucristo en el verso 10. Es muy importante conocer la voz de Jesucristo y lo que Él estará hablando en el día postrero, porque lo que estará Él dando a conocer
es lo que todos nosotros necesitamos saber. Apocalipsis capítulo 1, verso 10 dice, y el 11 también, parte del 11, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Quién es el Alfa y el Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz de nuestro Señor Jesucristo como una gran voz de trompeta, o sea, una poderosa voz, hablándonos en el día postrero, en el día del Señor, que es el día postrero. Ahora, en la semana tenemos 7 días. El primer día es domingo, luego el segundo lunes, luego le sigue el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, y el último día o día postrero es el sábado. Delante de Dios, un día de los de Dios es como 1000 años de los nuestros. Cuando Él en el Génesis llevó a cabo esa creación, encontramos que dice la Escritura que en el primer día dijo Dios, sea la luz. Veamos aquí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fue eso en el principio. Y después dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y luego dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. O sea, el primer día. O sea que se fue domingo, el primer día. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ya este es el día lunes. Y así sigue enumerando los días. Luego en el sexto día, miren lo que Dios hizo. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Y sigue diciendo, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el sexto día, o sea, viernes. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, cuando llegó al séptimo día, reposó Dios, siendo que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años de los nuestros como un día delante del Señor. Encontramos que estos 7 días mencionados aquí representan para nosotros 7000 años. Encontramos que así como nosotros tenemos 7 días en la semana, y que lo que vivimos nosotros son solamente 7 días, 7 días repetidos en cada semana. Y encontramos que el día séptimo, siendo que representa 1000 años, encontramos que esto es tipo y figura del programa que Dios llevaría a cabo luego de la creación. Así como tenemos 7 días en la semana, Dios ha establecido 7 milenios y ha establecido 7 dispensaciones también. Ahora, las dispensaciones son: la primera, la inocencia antes de la caída del ser humano; la segunda, la conciencia, la dispensación de la conciencia ya con la caída del ser humano; luego la dispensación de la promesa o del gobierno humano con Noé; la dispensación del gobierno humano, que es la tercera, con Noé; luego la dispensación de la promesa con Abraham; luego la dispensación de la ley con Moisés, que es la quinta; y luego la dispensación de la gracia con nuestro Señor Jesucristo; y luego la dispensación del reino, que es la séptima dispensación. Para cada dispensación hay un mensaje, un mensajero y un pueblo que cae bajo esa dispensación, o que entra en esa dispensación. También hay 7 pactos divinos con el hombre. Y ahora, viendo que Dios en el sexto día fue que llevó a cabo la creación del hombre, ahora podemos ver cómo en el lapso de tiempo de 7 milenios, Dios estaría llevando a cabo una obra muy importante. Encontramos que la sexta dispensación, que es la dispensación de la gracia, es la dispensación
en donde Jesucristo, por medio del nuevo nacimiento, ha estado produciendo hijos e hijas de Dios. Un nuevo nacimiento, el cual se ha efectuado en el reino de Dios. Y para la séptima dispensación, las bendiciones son grandes para todos los hijos de Dios. Ahora, en cuanto a milenios, encontramos que la dispensación de la gracia ha cubierto 2 milenios, el 5.º milenio y el 6.º milenio también. Ahora, estos 2 milenios encontramos que son muy importantes en el programa divino. Dios habló por medio del profeta Joel en el capítulo 2 y San Pedro lo citó el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, en donde fueron llenos del Espíritu Santo 120 personas, estaba realizándose un evento muy importante en el programa divino. Allí estaban naciendo en el reino de Dios 120 personas, las primeras personas que estaban experimentando el nuevo nacimiento del cual le habló Jesús a Nicodemo cuando le dijo: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así es que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Porque el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo, siendo un maestro, un gran teólogo, y siendo maestro allá en medio del pueblo hebreo, no entendió. Pensó humanamente, malinterpretó las palabras de Jesús y le pregunta: ¿puede acaso el hombre ya siendo viejo entrar en el vientre de su madre y nacer? Y si Nicodemo tenía, vamos a ponerle 50 o 60 años, tremendo problema tenía Nicodemo. Porque él dice: ¿puede el hombre ya siendo viejo? Porque él está interesado en él, en entrar al reino de Dios. Y si su madre había muerto, era imposible para Nicodemo entrar al reino de Dios. Y Jesús entonces le explica que es el nacimiento del agua y del Espíritu. Es por medio del Espíritu Santo en que la persona entra al reino de Dios, entra a formar parte del cuerpo místico de Jesucristo, y así es como cada persona nace en el reino de Dios. Es el nuevo nacimiento que se requiere para la persona vivir eternamente con Cristo y ser un heredero de Dios y coheredero con Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, este gran programa había comenzado el día de Pentecostés, o sea, había comenzado a producir nuevos nacimientos. Un nuevo nacimiento en 120 personas fue efectuado por medio del Espíritu Santo, y allí nació la iglesia del Señor Jesucristo. Nadie puede nacer de nuevo y no pertenecer al cuerpo místico de Jesucristo, porque se nace en la iglesia del Señor Jesucristo, en el cuerpo místico de Jesucristo, que es el reino de los cielos. Ahora, San Pedro, el día de Pentecostés, se puso en pie
Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día, o sea, eran las 9 de la mañana. Algunos estaban atónitos pensando: ¿y qué quiere decir esto? Porque esta gente son galileos y nosotros los escuchamos a ellos hablando las maravillas de Dios en el idioma, en la lengua en que nosotros hemos nacido. Y nosotros conocemos esos idiomas en los cuales estamos escuchando lo que ellos están hablando. Ellos eran galileos, ellos estaban hablando en su idioma, pero les entendían, les escuchaban en los diferentes idiomas en los cuales habían nacido las personas que allí estaban presentes. Ahora, la vestimenta que tenían ellos era la que usaban en Galilea, y el acento que tenían era también el acento de las personas de Galilea. Porque cuando una persona ha nacido en una nación o en cierto territorio, adquiere desde niño el acento de ese lugar. Y aunque después aprenda el idioma de otra nación, siempre se notará el acento de esa persona, aunque hable en otro idioma. Ahora ellos sabían que aquellas personas eran galileos, pues la mayoría de los discípulos de Jesús eran de la región de Galilea. Ahora, Pedro les dice: estos no están borrachos, no están ebrios, siendo la hora tercia del día, o sea, las 9 de la mañana. Pues la primera era a las 6 de la mañana, de 6 a 8, la segunda de 8 a 9 y la tercera de 9 a las 9, la tercera a las 9. Ahora, Pedro explica esto que está sucediendo. Dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice en los postreros días, y ya han pasado 2000 años. Y Pedro está diciendo que aquellos eran los postreros días, y ya han pasado 2000 años. ¿Cómo lo podemos entender? Vamos a ver. En los postreros días, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Antes que venga tanto el día postrero como el día de la gran tribulación. Antes que venga ese día del juicio divino, estas cosas están señaladas para suceder, y comenzaron a suceder allí el día de Pentecostés. ¿Y por qué San Pedro dijo que aquellos eran los postreros días? Y miramos hacia atrás y podemos ver que han pasado 2000 años aproximadamente, por cuanto delante de Dios 1000 años de los nuestros es como un día, y un día delante del Señor es como 1000 años de los nuestros. Los postreros días, de los días
delante de Dios. Son los postreros milenios. Y allí estaba Pedro viviendo en el quinto milenio. Ahora, ¿cuáles son los postreros días de la semana? Jueves, viernes y sábado. Y los postreros días delante de Dios son los postreros 3 milenios. El quinto milenio, el sexto milenio y el séptimo milenio. Por eso es que también Jesucristo dice en la lectura que tuvimos de San Juan, capítulo 6, dice de la siguiente manera, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahora ya nos habla del último día, del día postrero delante de Dios, que para nosotros es el último milenio o séptimo milenio. Ese es el día postrero del cual Jesucristo está hablando. Durante los 2 días postreros anteriores, que fueron el quinto milenio y sexto milenio, no ocurrió la resurrección de los muertos en Cristo, de los creyentes en Jesucristo, de las 7 edades de la iglesia gentil y del tiempo allá de los apóstoles de Pedro, Jacobo, Juan y demás apóstoles. ¿Por qué? Porque la resurrección está prometida para el día postrero, que es el séptimo milenio, y ese séptimo milenio es donde la dispensación del reino es establecida, es manifestada, es abierta, y son llamados todos los escogidos de Dios por la voz del Señor Jesucristo como una gran voz de trompeta a una nueva dispensación y a un nuevo milenio. Por eso es que San Juan en Apocalipsis capítulo 1 verso 10 dice: y yo estaba, vamos a ver, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. En el día del Señor. Para el pueblo hebreo, el día del Señor era el día sábado, y también para algunas agrupaciones del cristianismo, el día del Señor es el día sábado, el séptimo día. Pero aquí el día del Señor, del cual nos habla el apóstol San Juan, es el día postrero, que es el séptimo milenio, en donde la voz de la gran voz de trompeta es la voz del Hijo de Dios, la voz de Jesucristo, llamando y juntando a sus escogidos en el día postrero, en donde será realizada la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Esa gran voz de trompeta en el día del Señor, que hemos visto que es la voz de Jesucristo, pues dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Es la misma voz con la cual Jesucristo dijo en San Mateo capítulo 24 verso 31 que enviaría a sus ángeles. Dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. El recogimiento de sus escogidos con esa gran voz de trompeta podemos ver que es para el día postrero, para el séptimo milenio.
Cuando nos habla de una gran voz de trompeta, nos habla de un mensaje dispensacional. Esa gran voz de trompeta es la misma que aparece en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, y dice así: después de esto, o sea, después de las 7 edades de la iglesia gentil, miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Jesucristo dijo que Él era la puerta y que Él era también el buen pastor. Esta puerta abierta en el cielo es Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el león de la tribu de Judá. Es el séptimo sello abierto en el cielo. Ese gran misterio que el cielo no conocía, solamente Dios lo conocía, lo tenía en su mente escondido, pero fue revelado en Apocalipsis capítulo 8 cuando el séptimo sello fue abierto en el cielo y hubo silencio por casi media hora. No conocían ese gran misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, pero fue abierto en el cielo el séptimo sello, fue abierto en el cielo ese misterio y hubo silencio. Todos lo vieron, los que estaban allí, vieron lo que era, pero guardaron silencio para que no haya interrupción en la manifestación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, para que nadie pueda imitar ese gran evento, y si alguien lo trata de imitar, le saldrá mal toda imitación. Ahora encontramos que esa es la puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, aquí tenemos la voz como de trompeta nuevamente hablando conmigo, dice Juan, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esta voz le pide a Juan que suba, y para subir tiene que entrar por esa puerta abierta. A través de las edades de la iglesia gentil, el pueblo de Dios ha sido llamado en cada edad por Cristo a través del mensajero de cada edad. Ha sido la voz de Cristo, ha sido la voz de la trompeta de cada edad, o sea, el mensaje de cada edad, llamando a sus escogidos en cada edad. Y de edad en edad han ido subiendo, de edad en edad, al escuchar la voz que los llama a la edad donde está Cristo, donde está el Espíritu Santo, hablando a través del mensajero de cada edad, hasta llegar a este tiempo final, en donde Cristo, en donde el Espíritu Santo sube a la edad de la piedra angular, y ahí habla a su pueblo y los llama a subir a la edad de la piedra angular, en donde la puerta abierta de la venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, es la única entrada para la edad de la piedra angular, y es la única entrada para la dispensación del reino. No se puede entrar por otra puerta a la dispensación del reino. No se puede entrar por otra puerta a la edad de la piedra angular, sino por la puerta que es Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Él es el león de la tribu de Judá, el mismo que fue el Cordero de Dios para la dispensación de la gracia, es el león de la tribu de Judá para la dispensación del reino, para la introducción del glorioso reino milenial. Pues es Jesucristo como león de la tribu de Judá el que lleva a cabo la obra de introducción
al glorioso reino milenial. Es el séptimo sello, Jesucristo como león de la tribu de Judá, el que lleva a cabo la obra para el establecimiento del glorioso reino de Dios en este planeta Tierra, del glorioso reino de David. En este planeta Tierra, en donde será restaurado el reino de David allá en Jerusalén, y se sentará Jesucristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, como hijo del hombre e hijo de David, en el trono de David. Y reinará sobre las 12 tribus de Israel y sobre todos los seres humanos en este planeta Tierra. Reinará sobre todas las naciones. Jerusalén será la capital del mundo. Y el territorio de Israel será el Distrito Federal. Y todas las naciones pertenecerán a ese reino. Y habrá paz sobre la tierra. Habrá amor en el corazón de los seres humanos y es amor manifestado. Las herramientas o las armas de guerras serán convertidas en herramientas. Lo que se usaba para mal será convertido en cosas para bien, o sea, en herramientas y en diferentes cosas que servirán de provecho a la humanidad. Y hasta el desierto florecerá. O sea que será un tiempo maravilloso en el programa de Dios. Ese es el día postrero. El día postrero es el día en el cual Jesucristo tendrá la luna de miel con su iglesia y reinará Cristo con su iglesia en Jerusalén, y desde allí sobre todo el planeta Tierra. Pues la Escritura dice de la iglesia del Señor Jesucristo que Él nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, pues Él nos limpió, nos lavó con su sangre, nos redimió y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos con Cristo. ¿Cuánto? 1000 años. Y luego por toda la eternidad. O sea, que ese reino no será dejado a otro. Ese reino tampoco será destruido, sino que será un reino eterno. Y a ese reino pertenecemos nosotros y tenemos allí la posición más importante que una persona pueda tener, la de reyes y sacerdotes juntamente con nuestro Señor Jesucristo, pues Él es rey y sacerdote también. Y por cuanto somos a imagen y semejanza de Cristo, también somos herederos y coherederos con Él. Lo mismo que Él tiene, tendremos también nosotros. Él es rey, nosotros también. Él es sacerdote, nosotros también. Él es el heredero de Dios de todas las cosas y nosotros somos coherederos con Cristo, porque somos herederos de Dios y coherederos con Él. Ahora podemos ver todas esas bendiciones que Él tiene para nosotros. Son nuestras. Ahora necesitamos en este tiempo final escuchar la voz del Señor Jesucristo en el día postrero. Les dije que el día postrero como milenio es el séptimo milenio. Es el séptimo milenio. Como dispensación es la dispensación del reino, en donde Jesucristo es revelado y predicado como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Y el mensaje
es el mensaje del Evangelio del Reino. Ahora, la trompeta final, o gran voz de trompeta, o voz de Jesucristo en el día postrero, es el mensaje del Evangelio del Reino por medio del mensajero de Apocalipsis, capítulo 22 y verso 6. Pues aquí en Apocalipsis capítulo 4 dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Esa voz de trompeta dice así, esa voz de trompeta que es la voz de Jesucristo. Y para dar a conocer estos misterios que Él prometió, miren la forma en que Él lo hace. Este es el orden divino establecido en el libro del Apocalipsis. Dice, capítulo 22, verso 6 de Apocalipsis: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cómo da a conocer a sus siervos las cosas que deben suceder pronto? Las que Él prometió dar a conocer por medio de su ángel mensajero. No hay otra forma para conocer estas cosas. Y luego confirma en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, que verdaderamente Él envía a su ángel cuando dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Queda confirmado por nuestro Señor Jesucristo que es por medio de su ángel mensajero que Él da a conocer estas cosas que deben suceder. Es por medio de su ángel que Jesucristo, con esa gran voz de trompeta o trompeta final, le habla a su iglesia gentil en el día postrero y nos da su mensaje final, el mensaje del Evangelio del Reino, en donde la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, es dada a todos los hijos de Dios en el día postrero. Pues es en el día postrero en que la iglesia del Señor Jesucristo escucharía la voz del Señor Jesucristo como una gran voz de trompeta o como una trompeta final. Cuando se nos habla de una trompeta final, se nos habla de un mensaje final. Y el mensaje final de Dios es el mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje para la dispensación del reino y para el séptimo milenio. Ahora, conforme al calendario que se usa entre los gentiles y principalmente en medio del cristianismo o en medio de las naciones que han profesado el cristianismo, nos encontramos en el 1995, pero se ha descubierto que el calendario tiene 7 años de atraso. Si le sumamos esos 7 años, entonces nos da 2002. Y 2002 nos coloca en el séptimo milenio. O sea, nos coloca en el año 2 del séptimo milenio. Y si luego tomamos en cuenta que el calendario que el pueblo hebreo tenía, el calendario que se usaba en el Antiguo Testamento, tenía 360 días en el año y tenía 30 días cada mes, y el calendario que los gentiles están utilizando tiene 365 días al año, y cada 4 años el año bisiesto tiene un día adicional.
o sea, 366 días. Si tomamos esos días adicionales que tiene cada año, que son 5 días adicionales en el año y un día más adicional cada 4 años, y los sumamos todos esos días de un lapso de tiempo de 2002 años, de un lapso de tiempo de 2002 años, si tomamos esos días adicionales y los sumamos y luego los convertimos en años, somos entonces colocados en el año 2031. Ahora, ¿qué significa todo esto? Que estamos más adelantados en el tiempo de lo que la humanidad se imagina. Conforme al atraso que ha tenido el calendario, encontramos que no nos encontramos en el año 1995, sino ya en el siglo XXI y en el séptimo milenio. Pero eso no es para nosotros ponernos a discutir, sino para tener un mejor entendimiento de la Escritura y aplicarlo a las promesas divinas. Estamos viviendo en el séptimo milenio y estamos viviendo en el siglo XXI, aunque usamos, conforme al calendario normal que se está usando entre los gentiles, usamos el año 1995. Pero dentro de nosotros sabemos que ya estamos en el siglo XXI y que estamos en el séptimo milenio. Y el séptimo milenio es el día postrero, el milenio postrero. Porque un día delante del Señor es como 1000 años de los nuestros. Todo el programa divino que Él tiene para el día postrero, Él lo tiene que manifestar y tiene que materializar su programa en el día postrero, en el séptimo milenio, y así llevar a cabo su obra conforme a su palabra. Todas las cosas que Él ha prometido para el día postrero, Él las tiene que cumplir en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. Y la voz de Jesucristo, como una gran voz de trompeta prometida para el día del Señor, o sea, para el séptimo milenio, que está representado en el séptimo día o día sábado, tiene que darnos su mensaje final. Tiene que darnos el mensaje del Evangelio del Reino. Y con ese mensaje tiene que darnos a conocer todas las cosas que deben suceder pronto. Ese es el mensaje que traerá la resurrección de los muertos en Cristo y la resurrección de nosotros los que vivimos. Ese es el mensaje también que resucitará al pueblo hebreo como nación, o sea, que colocará el Espíritu de Dios en medio del pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo tiene la promesa de una resurrección como nación. En Ezequiel capítulo 37, Dios mostró una resurrección para el pueblo hebreo. El verso, vamos a ver, verso 7 de
Ezequiel capítulo 37, verso 7 en adelante dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé. Ahora, ¿por qué profetiza el espíritu que venga de los cuatro vientos? Porque el espíritu de vida no estaba allí. Tenía que venir al pueblo hebreo de los cuatro vientos. Pues el espíritu de Dios estaba entre los gentiles, en medio de su iglesia gentil, de edad en edad, hasta llegar al fin del tiempo, a la edad de la piedra angular. Y de ahí regresará al pueblo hebreo, luego de llevarse a cabo la obra final del Señor Jesucristo en medio de su iglesia gentil, y traer a los muertos en Cristo en cuerpos eternos, y a nosotros transformarnos, o sea, darnos un cuerpo eterno. Y después se podrá tornar al pueblo hebreo. Ahora dice: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Ahora, miren ustedes este gran milagro del pueblo hebreo como nación, una resurrección para el pueblo hebreo como nación, en donde en la actualidad lo único que les falta es que el espíritu de vida entre en ellos, y lo están esperando. Ahora en Oseas capítulo 6 nos habla también del pueblo hebreo, y dice así: venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Encontramos que el pueblo hebreo ha estado bajo persecuciones terribles porque rechazaron a Cristo, y la sangre de Cristo ha sido demandada de las manos de ellos, porque cuando pidieron la muerte de Cristo dijeron: crucifícale y su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pidieron también sobre sus hijos que la sangre fuera sobre ellos. O sea, cuando la sangre de un inocente es sobre una persona y es demandada de esa persona, el juicio y condenación viene sobre esa persona. Y allí pidieron que viniera sobre ellos la sangre de Jesucristo y sobre sus hijos. Y por eso han estado padeciendo persecuciones, y casi los exterminan Hitler, Mussolini y Stalin en aquellas grandes persecuciones, porque la sangre de Cristo estaba siendo demandada de las manos de ellos, y pronto va a ser demandada de las manos de los romanos, porque los romanos fueron los que crucificaron a Cristo a petición del pueblo hebreo, el imperio romano. Y el imperio romano tiene dos etapas: la etapa de las piernas de hierro y la etapa de los pies de hierro y de barro cocido. Y en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, Dios va a demandar la sangre de Jesucristo y la sangre de todos los mártires de Jesucristo, la sangre de todos los cristianos que han muerto bajo las persecuciones que han padecido los cristianos desde los días de Jesucristo hasta acá, y también la sangre de todos los que han muerto bajo el imperio de los gentiles, bajo las piernas
de hierro, bajo el vientre, los muslos de bronce, y bajo el pecho y los brazos de plata, y bajo la cabeza de oro. O sea que toda la sangre derramada por el imperio de los gentiles, representado el imperio en la imagen o estatua que vio el rey Nabucodonosor, toda la sangre que han derramado, sangre inocente, la sangre de los hijos de Dios y siervos de Dios, será demandada del reino del imperio de los gentiles, de esa estatua, de esa imagen, en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, que es la etapa del reino del anticristo en el fin del tiempo. Por eso el reino del anticristo va a ser destruido. Jesucristo lo va a destruir, y va a destruir al anticristo, a la bestia y al falso profeta. Y luego vendrá el glorioso reino milenial. Ahora la destrucción del reino de los gentiles, del imperio del anticristo, se llevará a cabo durante la gran tribulación, en donde los juicios divinos caerán sobre el imperio de la bestia, sobre el imperio del anticristo, como cayeron sobre el imperio del faraón en los días de Moisés. Por esa causa es que el ministerio de Moisés vuelve a la tierra, y el ministerio de Elías. El ministerio de Moisés sabe cómo bregar con esos imperios. Bregó con el imperio del faraón, y un solo hombre, miren ustedes todo lo que hizo, porque era Dios en ese hombre. Dios en ese hombre, cumpliendo lo que le había dicho a Abraham, que él con mano fuerte libertaría a su pueblo Israel, y trajo el juicio divino sobre el imperio del faraón. Un solo hombre encontramos que destruyó el imperio del faraón, pero no fue ese hombre, fue el que estaba y con ese hombre, el cual es Dios. Dios con Moisés encontramos que libertó al pueblo hebreo y destruyó al imperio del faraón. Tipo y figura de lo que era en el día postrero con el imperio del anticristo. Y también libertará a 144,000 hebreos de todas las tribus de los hijos de Israel. Por eso aparece este ángel de Apocalipsis capítulo 7 verso 2, que sube de donde sale el sol y viene con el sello del Dios vivo. El sello del Dios vivo es el Espíritu Santo. Así como Moisés fue con el Espíritu Santo, con el sello del Dios vivo al pueblo hebreo y también al faraón, así este ángel que viene con el sello del Dios vivo, con el Espíritu Santo, y viene en el espíritu y virtud de Moisés y de Elías, será el instrumento de Dios para la liberación de 144,000 hebreos, los cuales recibirán la palabra de Dios, los cuales serán llamados, juntados y sellados con el sello del Dios vivo en sus frentes. Y Apocalipsis capítulo 14 los muestra con el sello del Dios vivo en sus frentes, los muestra con el nombre del Padre y nombre del Cordero escrito en sus frentes, o sea, con la revelación divina del nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo. Todo eso está prometido para el día postrero. Ahora, el pueblo hebreo ha sufrido mucho, pero ha sido por causa de que estuvo ciego a la primera venida de Cristo, y al rechazarlo, rechazó las bendiciones que Cristo trajo en su primera venida. Por lo tanto, recibieron los juicios divinos, porque cuando se rechaza la bendición divina, lo único que queda para la persona es el juicio divino. Así es para toda persona y para toda nación también. Ahora, dice aquí, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. O sea, habrá una
obra en donde será sanado todo ese problema que ha tenido el pueblo hebreo. Dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Ahora, estos no son días literales, sino que son milenios, porque un día delante del Señor es como 1000 años. Desde que el profeta Oseas habló estas palabras han transcurrido 2000 años y algo. O sea que ya estamos dentro del tercer día, dentro del día en que Dios resucitará al pueblo hebreo y en que Dios le dará el espíritu de vida. Ya ellos están como una nación libre y soberana desde el 1946 y en el 1948 fue reconocida como una nación libre y soberana por las Naciones Unidas. El pueblo hebreo se prepara para este próximo año, para la celebración de sus 50 años, contando desde el 1946 en adelante. Así es que se prepara para esa celebración de jubileo, porque 50 es jubileo. Será el año de jubileo para el pueblo hebreo, jubileo de liberación, de esa liberación que ellos tuvieron, en donde fue declarada por ellos una nación y luego fue reconocida en el año 1948. Ahora el pueblo hebreo, la nación hebrea, es una señal, es el reloj de Dios. Por eso Jesús, cuando tuvo que hablar acerca del séptimo sello, acerca de la venida del Hijo del Hombre, Él comenzó a hablar en parábolas acerca del pueblo hebreo y dijo, cuando ustedes vean la higuera reverdecer, echar sus hojas y estas cosas, recuerden, el verano está cerca. Así también, cuando ustedes vean estas cosas, está cerca el reino de Dios. Está cerca este glorioso reino milenial. Está cerca la venida del reino de Dios. Y esta señal de Israel, desde el 1946 hacia acá, la hemos estado viendo. Ha reverdecido, ha echado sus hojas y todas estas cosas. Y podemos ver que es la señal de que estamos viviendo en el fin del tiempo. Estamos viviendo en el día postrero. Estamos viviendo en el tiempo en que Dios colocará su espíritu en medio del pueblo hebreo. Pero para eso tiene que terminar su obra en medio de los gentiles, donde Él ha tenido su espíritu de edad en edad, llevando a cabo su obra correspondiente a la iglesia gentil. Porque Él no trata con dos pueblos a la misma vez. Ahora, dice después de 2 días, ya han pasado 2 días, 2 milenios también, desde el tiempo de Jesucristo hasta este tiempo final. Jesucristo nació 4 años antes de terminar el 4º milenio, pero su ministerio se llevó a cabo en el 5º milenio. O sea que su ministerio comenzó a los 25 años, ya para 26 años del 5º milenio, y murió a los 28 años del 5º
milenios, vamos a ver bien estos números, del quinto milenio, porque Jesucristo tenía como 29 años y medio, vamos a ponerle, casi 30 años tenía cuando Juan lo bautizó. Y si le quitamos los 4 años del cuarto milenio, porque nació cuando faltaban 4 años para terminar el cuarto milenio, entonces Juan el Bautista bautizó a Jesucristo en el año, casi en el año 26 del quinto milenio. Y luego Jesucristo murió cerca del año 30 del quinto milenio. O sea, que Jesucristo murió en el año 30, más bien en el año 30 del quinto milenio, y llevó a cabo su obra de redención. Y del tiempo de Jesucristo hacia acá, ha transcurrido el quinto milenio y el sexto milenio también. 2 días delante del Señor han transcurrido, o sea, 2 días de los 3 días finales, de los días postreros, que son 3, ya 2 han transcurrido. Y nos queda el último día, el día postrero, el séptimo milenio. Y ya hemos entrado al séptimo milenio. La voz de Jesucristo fue escuchada en esos 2 milenios anteriores como una trompeta a través de cada mensajero en cada edad de la iglesia gentil. Y ahora en el séptimo milenio, la voz del Señor Jesucristo está prometida para ser escuchada como una gran voz de trompeta. Y esto por medio de su ángel mensajero, que es a través del cual Él da a conocer las cosas que deben suceder pronto. Para eso es que Él lo envía, para dar a conocer las cosas que deben suceder pronto, porque es por medio de Él que Jesucristo estaría hablándole a su iglesia en el día postrero. Ahora hemos visto este misterio de los días postreros, los cuales ya han pasado, y del día postrero, que es el séptimo milenio, y de la voz de nuestro Señor Jesucristo en los 2 días anteriores, en cada edad, por medio de cada mensajero, y luego en el día postrero, por medio de su ángel mensajero prometido en el libro del Apocalipsis. La voz del Señor Jesucristo en el día postrero es la voz de la resurrección. Es la voz que los muertos en Cristo escucharán y resucitarán. Y nosotros los que vivimos seremos transformados. Es la voz de Jesucristo dándonos su mensaje final, el mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje para el día postrero, para el séptimo milenio. Ese es el mensaje que luego pasará al pueblo hebreo, y ellos lo recibirán, porque ellos han estado esperando a Cristo como Rey de reyes y Señor de señores, como el león de la tribu de Judá. En su primera venida, al aparecer como Cordero de Dios, no lo recibieron, ellos no le estaban esperando así. Fueron cegados a la primera venida de Cristo, porque no comprendieron que Él tenía que primero hacer la obra de redención, tomar todos nuestros pecados y morir por nuestros pecados y limpiarnos de todo pecado con su sangre preciosa. Ahora, para el fin del tiempo, Jesucristo se va a revelar a ellos como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Y el mensaje del Evangelio del Reino será
el mensaje con el cual Jesucristo les hablará y les abrirá las escrituras y les abrirá el corazón y les abrirá la mente, el entendimiento, y entonces ellos entenderán y lo recibirán como Rey de Reyes y Señor de Señores, como Hijo del Hombre e Hijo de David. Y así se llevará a cabo la obra divina correspondiente al pueblo hebreo en el día postrero. Así es como el pueblo hebreo escuchará la voz del Señor Jesucristo en el día postrero. Hemos visto a través de la historia de la iglesia gentil que han tratado de llevarle el mensaje del evangelio al pueblo hebreo, pero el mensaje del evangelio de la gracia, y no lo han recibido. ¿Por qué? Porque el mensaje que ellos van a recibir conforme a la Escritura es el mensaje del evangelio del reino, y ese es el mensaje del día postrero. Esa es la voz de Jesucristo, no en los 7 ángeles mensajeros, sino en su ángel mensajero en el día postrero, con el mensaje del evangelio del reino. Ese es el único que podrá llevar ese mensaje y el pueblo hebreo creer ese mensaje de Jesucristo como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, en su obra de reclamo. Por eso fue que Dios sacó a San Pablo de medio del pueblo hebreo. Cuando quiso hacer algo, tuvo problemas, y por esa causa, aunque los demás mensajeros de las 7 edades trataron de llevarle el mensaje al pueblo hebreo, el pueblo hebreo como nación nunca lo recibió, aunque hubo hebreos como individuos que lo recibieron y entraron al cuerpo místico del Señor Jesucristo. El 7º ángel mensajero trató de ir al pueblo hebreo y Dios se lo prohibió, porque él, aunque tenía el espíritu y virtud de Elías en su 4ª manifestación, él no era el velo de carne a través del cual Dios llamaría al pueblo hebreo, porque para eso tenía que tener el espíritu y virtud de Elías por 5ª vez, y el espíritu y virtud de Moisés por 2ª vez, y él tuvo solamente el espíritu y virtud de Elías por 4ª vez. Por lo tanto, no fue un mensajero dispensacional, y el mensajero que el pueblo hebreo recibirá será un mensajero dispensacional, señalado en la Escritura como el ángel con el sello del Dios vivo, que llamará y juntará 144,000 y los sellará en sus frentes con el sello del Dios vivo. Ese es el ángel que viene con el doble ministerio de Moisés y Elías, el ángel con el ministerio de los 2 olivos y de los 2 candeleros, el ángel del Señor Jesucristo en el día postrero, con el mensaje final, con el evangelio del reino. Y eso es la voz del Señor Jesucristo en el día postrero. El mensaje del evangelio del reino por medio del ángel del Señor Jesucristo, el cual Jesucristo, el Espíritu Santo, lo estará colocando en la boca y el corazón de su ángel mensajero. Este ángel no es el Señor Jesucristo, sino el último profeta mensajero del Señor Jesucristo para el día postrero, para el 7º milenio. Y él vendrá dando testimonio de Jesucristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Él vendrá dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto, porque a través de él es que la voz del Señor Jesucristo estará hablándonos en el día postrero, como una gran voz
de trompeta. La voz del Señor Jesucristo en el día postrero, o sea, en el día del Señor, que no es sábado literal, sino un milenio representado en el sábado, el séptimo milenio, así como el sábado es el séptimo día. La voz del Señor Jesucristo en el día postrero. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y darle testimonio de estas cosas que Él prometió para este tiempo final, para el día postrero. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y dejo nuevamente con nosotros a Miguel Bermúdez Marín. Y ya estaremos en las próximas actividades que tendrán durante esta noche para así continuar compartiendo con todos ustedes las bendiciones de Dios. Con nosotros vamos a tener por aquí nuevamente a Miguel. Yo creo que ya nos pasamos de unas horas quizás, cuando estamos así en este ambiente y ustedes en este ambiente recibiendo la palabra. El tiempo no lo sentimos, es que hemos sido diseñados para vivir en este tiempo, en el día postrero, y para entender todas estas cosas que son abiertas en el día postrero. Hemos visto que todo es sencillo. La maravilla para nosotros es la sencillez de todas las cosas que Dios había prometido. Bueno, vamos a dejar por aquí a Miguel con nosotros para finalizar en esta ocasión, o en este momento, esta nuestra parte, dándole gracias a Dios por sus bendiciones. Que Dios les bendiga y les guarde en el día postrero. Muchas gracias.